El día que encontramos la primera nota pegada con cinta adhesiva en la puerta de nuestra casa era precisamente el 7º cumpleaños de mi hija Lily, en octubre de 2018. Solo llevábamos 3 semanas viviendo en esa casa. Mi mujer, Jennifer, y yo habíamos reunido todo lo que teníamos para pagar la entrada de esta casa en Rosewood Heights, un barrio residencial a unos 40 minutos de la ciudad. Se suponía que iba a ser nuestro nuevo comienzo, ¿sabes? Después de años viviendo en un apartamento pequeño, con paredes finas como el papel y vecinos que oían todo, que iba a ser nuestro nuevo comienzo, ¿sabes? Después de años viviendo en un apartamento pequeño, con paredes finas como el papel y vecinos que discutían todas las noches, por fin teníamos nuestro pequeño pedazo del sueño americano. 3 dormitorios, 2 baños y una cocina de ensueño. 3 dormitorios, 2 baños, un patio trasero de verdad donde Lily podía jugar. Esa mañana había salido a coger el periódico mientras Jen hacía tortitas con forma de mariposa. Y allí estaba, un trozo de papel de cuaderno doblado y pegado a la altura de los ojos con cinta adhesiva plateada. Un trozo de papel de cuaderno doblado y sujeto con cinta adhesiva plateada. El mensaje estaba escrito con bolígrafo azul. La letra era clara, pero de algún modo agresiva, como si quien lo hubiera escrito hubiera apretado con tanta fuerza que casi rompía el papel. Los de tu clase no pertenecen aquí. Considera esto tu única advertencia. Eso era todo lo que decía. No llevaba firma ni explicación sobre a qué se refería con los de tu clase. Jennifer pensó que tal vez estaba dirigido a los anteriores propietarios. Los Neon habían mencionado que les habían tratado con frialdad cuando se mudaron hace 5 años, pero el hecho de encontrarlo el día del cumpleaños de Lily me produjo una extraña sensación de angustia. Metí la nota en el bolsillo antes de volver a entrar, sin querer estropear las tortitas con forma de mariposa y la emoción. Guardé la nota en el bolsillo antes de volver a entrar, sin querer estropear las tortitas con forma de mariposa ni la emoción, por el castillo hinchable que habíamos alquilado para la fiesta de esa tarde. Iban a venir 20 niños, la mitad de su clase, de segundo, y me repetía a mí misma que probablemente se trataba de algún adolescente aburrido que intentaba fastidiar a la nueva familia. La fiesta fue perfecta hasta las 4 de la tarde. Los niños saltaban y gritaban de alegría, con las caras pintadas de tigres y superhéroes, cuando de repente me fijé en alguien. Estaba de pie, en el límite de nuestra propiedad. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que llevaba una chaqueta cortavientos verde descolorida a pesar del calor. Tenía una barba gris que parecía que no se había afeitado en exactamente 3 días. Tenía unos ojos azules acuosos que no parpadearon ni una sola vez mientras lo observaba. Estaba de pie junto a nuestro buzón. No estaba en la acera, sino en esa pequeña franja de césped entre el bordillo y el pavimento. Tenía las manos en los bolsillos y observaba a los niños jugar con una expresión que no pude descifrar. Y observaba a los niños jugar con una expresión que no supe interpretar. No parecía enfadado ni triste, solo estaba intensamente concentrado. Cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, se dio la vuelta y se marchó, sin cambiar el ritmo, como si hubiera planeado marcharse en ese preciso momento. De todos modos, esa noche, después de que, cuando todos los niños se hubieran ido a casa y nos hubiéramos atiborrado de pizza y pastel sobrante, estaría desmontando el castillo hinchable. Entonces lo oí. Eran pasos en el patio lateral, justo fuera de la ventana de nuestro dormitorio. No eran los rápidos pasos de mapache o del gato del vecino, sino pasos deliberados y mesurados sobre la grava que acabábamos de poner. Cada crujido estaba espaciados exactamente a la misma distancia, como si alguien estuviera caminando,
Cogí el bate de béisbol que guardaba en el garaje y salí, pero quienquiera que fuera ya se había ido. Sin embargo, la luz del sensor de movimiento seguía encendida y en la grava recién puesta pude ver huellas que iban desde la puerta hasta la ventana de nuestro dormitorio. Volvían. Eran botas de hombre de la talla 11 o 12, con un patrón de desgaste característico en el talón. Jennifer quería llamar a la policía, pero ¿qué íbamos a decir? ¿Que alguien había atravesado nuestro jardín? Probablemente solo nos dirían que compráramos mejores cerraduras o que adoptáramos un perro. Solo nos dirían que compráramos mejores cerraduras o que adoptáramos un perro. La segunda nota llegó 3 días después. Esta vez estaba metida en el hueco entre el capó y el parabrisas de nuestro coche mientras dormíamos. Esta vez estaba escrita a máquina e impresa en papel normal de ordenador. Estabas advertido. Cada día que pasas aquí es uno más, día más cerca de unas consecuencias que no puedes imaginar. Conocemos tus rutinas. Sabemos cuándo sales al trabajo, a las 7:47, y cuándo tu mujer lleva a tu hija a gimnasia los miércoles. Sabemos a qué hora sales al trabajo, a las 7:47, y cuando tu mujer lleva a tu hija a gimnasia los miércoles. Sabemos que la ventana se te olvida cerrar con llave. Esta última parte hizo que Jennifer me agarrara del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas de uñas. La ventana del cuarto de baño, la pequeña que hay encima de la ducha. La cerradura estaba rota desde que nos mudamos y siempre se nos olvidaba llamar a alguien para que la arreglara. No se lo habíamos mencionado a nadie, ni siquiera al inspector de viviendas. Se lo habíamos ocultado y él lo había pasado por alto. Quienquiera que hubiera escrito esto había estado dentro de nuestra casa o, al menos, había intentado entrar por esa ventana. Ventana las veces suficientes como para saber que la cerradura no funcionaba correctamente. Ese mismo día instalamos cámaras. Nada sofisticado, solo pusimos unas inalámbricas que se pueden controlar desde el teléfono. El chico de Best Buy nos recomendó un sistema de 8 cámaras. Cubrirían todos los ángulos de la propiedad. Mientras estaba subido en la escalera montando una encima del garaje, me fijé en la casa de enfrente, vecina de enfrente. Una mujer llamada Doi, que nos había traído galletas cuando nos mudamos, estaba de pie. Entró hablando con el hombre del cortavientos verde. No dejaban de mirar hacia nuestra casa mientras hablaban y Doi asentía con la cabeza a todo lo que él decía, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Cuando se dio cuenta de que la observaba, entró rápidamente en casa, pero el hombre se quedó allí un minuto más, mirándome fijamente desde la escalera. Tenía una extraña media sonrisa, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche, al revisar las imágenes de la cámara, lo volví a ver a las 3:47 a.m. de pie en el Placed, límite entre nuestra propiedad y la acera, justo fuera del alcance de la detección de movimiento de la cámara. Se quedó allí exactamente 1 hora, sin moverse, salvo para mirar su reloj de vez en cuando. Exactamente 1 hora sin moverse, salvo para mirar su reloj de vez en cuando. Jennifer empezó a dejar a Lily en casa sin ir al colegio después de que apareciera la tercera nota. Esta se deslizó bajo la puerta principal mientras estábamos cenando. Estábamos todos dentro cenando. De hecho, lo oímos, el suave susurro del papel sobre la madera. Corrí hacia la puerta. Lo hice lo suficientemente rápido como para oír los pasos que se alejaban corriendo. Pero, cuando salí, la calle estaba vacía. La nota era diferente. Esta vez estaba escrita a mano, pero con tinta roja. Los nuance hicieron bien en marcharse. Deberías haberles preguntado por qué. Tu hija tiene un pelo precioso. No debería ir sola a la parada del autobús.
Fue entonces cuando Jennifer se derrumbó por completo. Había intentado mantenerse fuerte, pero la mención de Lily la destrozó. La cuestión es que Lily solo había ido una vez sola a la parada del autobús. Fue el primer día de colegio, antes de que conociéramos la rutina. Después de eso, uno de nosotros siempre la acompañaba. Siempre la acompañaba. Quienquiera que estuviera haciendo esto, nos había estado observando desde el principio, desde nuestro primer día aquí, casa. Me tomé un tiempo libre en el trabajo y comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con los vecinos, pero la mayoría se mostraba extraño cuando mencionaba las notas. Hablé con los vecinos, pero la mayoría actuaba de manera extraña cuando mencionaba las notas. No es que parecieran sospechosos, sino más bien estaban incómodos, desviaban la mirada y ponían excusas para terminar la conversación. Solo una persona se atrevió a hablar conmigo. Paul, un anciano que vivía 3 casas más abajo y que pasaba la mayor parte del tiempo cuidando su jardín de rosas. Cuidaba de su jardín de rosas. Me invitó a entrar en su garaje, que estaba alejado de la calle. Me dijo en voz baja que a otras 3 familias de nuestra calle les había pasado lo mismo en los últimos 10 años. Me contó que le había pasado lo mismo a otras 3 familias de nuestra calle en los últimos 10 años. Todas ellas se habían mudado desde fuera del estado. Todas tenían hijos pequeños. Y todas se habían marchado en menos de 6 meses. Dijo que había un grupo de 4 o 5 personas que habían decidido que nuestra calle debía permanecer igual. Se autodenominaban ciudadanos preocupados, pero Paul dijo que no lo eran. Más que ciudadanos preocupados, eran matones que se habían vuelto más atrevidos con los años porque nadie les había plantado cara nunca. El hombre de la chaqueta verde se llamaba Walter y al parecer era el peor de todos. Chaqueta verde se llamaba Walter y al parecer era el peor de todos. Había perdido su trabajo como guardia de seguridad por ser demasiado agresivo y ahora se pasaba todo el tiempo protegiendo el barrio. Esa noche, las cosas fueron más allá de las notas y los acechos. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con un sonido de cristales rotos en la planta baja. Cogí el bate y el teléfono y le dije a Jennifer que cerrara la puerta del dormitorio. Le dije que llamara al 911. La ventana del salón estaba destrozada y había un ladrillo en el suelo con una nota envuelto, pero esta vez los vi. Las 2 figuras que corrían por nuestro patio trasero quedaron perfectamente captadas por la cámara. Una era Walter, con su chaqueta verde, y la otra era un hombre más joven, de unos 35 años, que llevaba una gorra de béisbol. Walter con su chaqueta verde, y la otra era un hombre más joven, de unos 35 años, que llevaba una gorra de béisbol. La policía acudió, se llevó el ladrillo como prueba y dijo que aumentaría las patrullas. Pero el agente, un tal Brennan, me llevó aparte y me dijo algo que me heló más que cualquier nota. Me dijo que el cuñado de Walter trabajaba en el departamento y aunque redactaría el informe correctamente, no debía esperar mucho de él. Me sugirió extraoficialmente que tal vez deberíamos plantearnos mudarnos por la seguridad de nuestra familia. A la mañana siguiente, encontré a Jennifer en la habitación de Lily haciendo las maletas. Ya había llamado a su hermana en Colorado. Se marchaban esa misma tarde. Viniera yo con ellas o no, no podía culparla. Lily había empezado a tener pesadillas, mojar la cama por primera vez en 3 años y preguntar constantemente por qué aquel hombre malo seguía ahí fuera. Pero algo en mí se rompió. Lo habíamos hecho todo bien. Habíamos ahorrado durante años y encontrado esta casa perfecta, con buenos colegios y calles seguras. Y ahora esos cabrones pensaban que podían echarnos. Le dije a Jennifer que se llevara a Lily a casa de sus hermanas durante unas semanas. Yo me encargaría de todo.
Me encargaría de todo. Me miró como si estuviera loco, pero yo también conocía esa mirada, mis ojos. Antes de que se fueran, instalé más cámaras dentro de la casa y cambié todas las cerraduras por cerraduras inteligentes que alertarían a mi teléfono si alguien intentaba manipularlas. Cambié todas las cerraduras por cerraduras inteligentes que alertarían a mi teléfono si alguien intentaba manipularlas. Después, hice algo más. Probablemente no era del todo legal. Puse un rastreador GPS en el coche de Walter cuando lo vi. Estaba aparcado fuera de la tienda de comestibles. El rastreador reveló algo interesante. Todas las noches, alrededor de las 11, Walter se reunía con las mismas 3 personas en una casa a 2 calles de distancia. Se reunía con las mismas 3 personas en una casa situada a 2 calles de distancia. La casa pertenecía a un tal Gregory. Según los registros de la propiedad, se trataba de un ajustador de seguros jubilado que llevaba 30 años viviendo en el barrio. Empecé a documentarlo todo obsesivamente. Cada movimiento, cada reunión, cada vez que uno de ellos pasaba por delante de mi casa. La cuarta noche que estuve solo en casa, vi a través de mis cámaras cómo Walter intentaba forzar nuestra puerta trasera que habíamos reforzado hacía poco a las 3:00 a.m. Lo que no sabía era que yo estaba despierto, grabándolo todo en varios dispositivos. Ya había llamado a Paul para que viniera como testigo. Cuando Walter no pudo entrar, se quedó en nuestro patio trasero y orinó en el jardín de Jennifer, el pequeño huerto del que ella estaba tan orgullosa. Fue entonces cuando supe que esas personas no solo intentaban asustarnos, disfrutaban del poder, el control y la capacidad de aterrorizar a una familia sin que hubiera consecuencias. Pasé el día siguiente en la biblioteca jurídica. Investigué todo lo que pude sobre las leyes de acoso, acecho y conspiración de nuestro estado. También encontré algo interesante en los archivos de periódicos antiguos. Gregory Hoffman había sido demandado 2 veces en los últimos 15 años por acoso, aunque ambos casos se resolvieron fuera de los tribunales. Una de las familias que lo había demandado era vietnamita, la otra era afroamericana. El patrón era evidente. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría. Nunca pensé que haría lo que hice esa noche. Lo publiqué todo en internet. Todos los videos, todas las notas, todas las pruebas, junto con los nombres completos de Walter y Gregory y las fotos de mis cámaras de seguridad. Notas, todas las pruebas, junto con los nombres completos de Walter y Gregory y las fotos de mis cámaras de seguridad. Lo publiqué en la página de Facebook del barrio, en Nextdoor y en Twitter, y también se lo envié a nuestra cadena de noticias local. Lo publiqué en el grupo de Facebook del barrio, en Nextdoor y en Twitter, y se lo envié a nuestra cadena de noticias local. En 3 horas, la publicación se había compartido más de 500 veces. La gente estaba indignada, sobre todo cuando vieron el vídeo de Walter intentando entrar en nuestra casa. A medianoche, había furgonetas de los informativos aparcadas fuera y mi teléfono no dejaba de sonar. La cara de Walter apareció en las noticias de la mañana con el titular Vigilancia vecinal o acosadores vecinales. De repente, la policía se interesó mucho más en tomarse nuestro caso en serio cuando los periodistas empezaron a preguntarles por qué no lo habían hecho antes. No habían detenido a nadie después de que les proporcionáramos pruebas claras en vídeo de un intento de allanamiento. Walter fue detenido la tarde siguiente, no solo por nuestro caso, sino también porque otras 2 familias se presentaron después de ver la cobertura de las noticias. Antes habían tenido demasiado miedo para denunciar sus experiencias, pero ahora tenían apoyo.
Gregory Hoffman y otras 2 personas fueron acusados de conspiración para cometer acoso y amenazas terroristas. El FBI se involucró cuando descubrió un grupo de WhatsApp. En él, estos 4 habían estado coordinando su campaña, no solo contra nosotros, sino también contra otras 6 familias a lo largo de los años. Familias a lo largo de los años. Los mensajes eran repugnantes, contenían planes detallados sobre cómo intensificar la intimidación, bromas sobre hacer llorar a los niños y festejos cuando las familias por fin se mudaban. El cuñado de Walter, que trabajaba en el departamento de policía, fue suspendido de empleo y sueldo a la espera de una investigación. Die, nuestra vecina, que nos había traído galletas, vino llorando y disculpándose, diciendo que ella también había estado aterrorizada. Dijo que solo había hablado con Walter ese día porque él había amenazado con atacar a su nieto si ella no le proporcionaba información sobre nosotros. Jennifer y Lily volvieron a casa 2 semanas después. Los 4 hombres fueron acusados formalmente y a Walter se le denegó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. El vecindario parecía diferente, más tranquilo de alguna manera. La gente volvió a hablar entre sí y a celebrar fiestas en la calle. Volvieron a cuidarse unos a otros como es debido. Al final, nos quedamos en esa casa 5 años más, hasta que me ofrecieron un trabajo en otro estado que no podíamos dejar escapar. Pero nos fuimos por decisión propia, no porque unos matones patéticos creían que podían decidir quién pertenecía al barrio y quién no. Paul, el anciano vecino de las Rosas, se convirtió en una especie de abuelo para Lily. Falleció el año pasado, pero antes de morir me dijo que plantarle cara al grupo de Walter había sido lo más valiente que había visto hacer a nadie en los 40 años que llevaba viviendo en esa calle. No sé, sí que lo fue. Solo era un padre que no iba a permitir que nadie hiciera sentir insegura a su familia en su propia casa. A veces, eso es todo lo que se necesita. Una persona que no se eche atrás, que lo documente todo y que sea consciente de ello, de que la luz del sol es realmente el mejor desinfectante para este tipo de comportamiento tóxico. Al principio, la puerta del garaje no se movía. Estaba atascada después de quién sabe cuántos años de abandono. Recuerdo que puse todo mi empeño en abrirla, peso en ella, sudando bajo el calor de junio, mientras mi mujer, Claire, desempaquetaba cajas dentro de nuestra nueva casa. Acabábamos de recibir las llaves de una casa para reformar en 2 acres de bosque de Oregón, a 40 minutos. Las llaves esa mañana, una casa para reformar en 2 acres de bosque de Oregón, a 40 minutos. De Portland, donde ambos enseñábamos en la escuela secundaria. La propiedad había estado vacía durante 6 meses después de que el anterior propietario, Frank Garrison, falleciera sin dejar familia que la heredara. El propietario, Frank Garrison, había fallecido sin dejar familia que la heredara. El banco prácticamente nos la regaló. Hicimos una oferta, seguramente porque estaban deseando deshacerse de ella. La casa necesitaba una reforma integral. La cocina era de los años 70, las tuberías estaban en mal estado y el césped era una jungla. La cocina de los años 70, las tuberías en mal estado, la jungla que antes era un césped. Pero estábamos emocionados, ya sabes. Después de años de apretujarnos en un apartamento de un dormitorio, esto nos parecía libertad. Esa mañana de sábado, mientras Claire se enfrentaba a la montaña de cajas del salón, decidí explorar el garaje independiente, fantaseando con tener por fin espacio para un taller. Cuando la puerta finalmente se dio y se abrió con un chirrido metálico y me golpeó ese olor familiar a aceite viejo y polvo, el lugar era exactamente lo que cabría esperar.
El lugar era exactamente lo que cabría esperar. Tableros perforados con herramientas oxidadas, torres de cajas de cartón empapadas y un cortacésped que parecía sacado de un museo. Empecé a abrirme paso entre la chatarra. Catalogaba mentalmente lo que podía quedarse y lo que había que tirar. En la pared del fondo había una enorme estantería metálica industrial llena de botes de pintura y frascos misteriosos. Algo me impulsó a mirar detrás de ella, tal vez con la esperanza de encontrar más espacio de almacenamiento. Detrás de ella, tal vez con la esperanza de encontrar más espacio de almacenamiento. Fue entonces cuando la vi. Una puerta, pintada del mismo blanco sucio que las paredes, estaba casi perfectamente camuflada, salvo por un detalle que llamó mi atención: encogerse el pecho. Mientras que todo lo demás en ese garaje parecía tener décadas de antigüedad, el candado parecía nuevo, resistente y todavía brillante. Que aseguraba la puerta era nuevo, resistente y todavía brillante. Alguien lo había instalado recientemente, tal vez en el último año. Lo habían instalado recientemente, tal vez en el último año. Llamé a Claire. Los dos nos quedamos allí mirando la puerta, que ninguno de los dos recordaba de la visita a la casa. El agente inmobiliario nos había apresurado a pasar. El garaje, eso sí lo recordaba, y nos mantuvo enfocados en el potencial de la casa principal. Claire cogió una palanca de la pila de herramientas, mientras yo encontraba un martillo. Juntos trabajamos en el soporte de montaje de las cerraduras. Los tornillos eran largos y se clavaban profundamente en el marco de madera. Quienquiera que los hubiera instalado no había perdido el tiempo. Estaban pensados para mantener a la gente fuera. Tras 20 minutos haciendo palanca y maldecir, el soporte finalmente se soltó con un crujido que resonó en el garaje vacío. Garaje vacío. La puerta se abrió hacia adentro y el olor nos golpeó de inmediato. No era moho, no olía a moho ni a descomposición, como el resto del garaje, sino a otra cosa: olor corporal, comida en mal estado, ese hedor característico de un espacio sin ventilación donde alguien ha estado viviendo. Claire se tapó la nariz mientras yo buscaba a tientas la linterna del teléfono. Cuando el haz de luz atravesó la oscuridad, ambos dimos un paso atrás involuntariamente. La habitación medía unos 2,5 metros. No tenía ventanas, solo paredes de madera desnuda y suelo de hormigón. Pero no estaba vacía, no mucho. Había un saco de dormir desenrollado en una esquina, con la tela aún marcada por la huella de un cuerpo. En una esquina había un saco de dormir desenrollado, con la tela aún marcada por la huella de un cuerpo. Junto a él, en una estantería improvisada hecha con bloques de hormigón y tablones, había filas ordenadas de latas de conserva. Había frijoles, sopa, raviolis, etc., fechas de hace solo unas semanas. Una linterna de pilas descansaba sobre una caja de leche volcada que hacía las veces de mesa, junto a una pila de novelas de bolsillo con las páginas hinchadas por la humedad. En mesa, junto a una pila de novelas de bolsillo con las páginas hinchadas por la humedad. Había ropa de hombre colgada de clavos, clavados en las paredes, camisas de franela, pantalones de trabajo, ropa interior térmica, una maquinilla de afeitar y un cepillo de dientes reposaban en un vaso junto a una jarra de agua. Pero lo que me puso los pelos de punta fue el cuaderno que había sobre el saco de dormir. Estaba lleno de fechas y horas, y de observaciones escritas con letra apretada. Lo cogí con... Los dedos me temblaban mientras leía las anotaciones sobre la casa. Cuándo se encendían y apagaban las luces, cuándo salían coches del camino de entrada, cuándo... Frank Garrison sufrió un ataque al corazón en la cocina. La última anotación era de hacía 5 días. Mañana vendrán personas nuevas. Hay que estar preparados.
Claire me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas y salimos de esa habitación como si fuera a explotar. Estaba a punto de explotar. Mi mente iba a toda velocidad tratando de procesar lo que acabábamos de encontrar. Alguien había estado viviendo en nuestro garaje. No en nuestro garaje. En nuestro garaje. En el de Frank Garrison, vigilando la casa y documentando cada movimiento. Las fechas de ese cuaderno se remontaban a casi 4 meses atrás, justo después de la muerte de Frank. Esta persona había estado aquí durante todo el proceso de venta, en cada visita, en cada inspección. Fuera quien fuera, había estado aquí durante todo el proceso de venta, en cada visita, en cada inspección. Nos habían visto recorrer la propiedad, firmar los papeles y celebrar la entrega de las llaves. La habían visto recorrer la propiedad, firmar los papeles y celebrar la entrega de las llaves. Y según la última anotación, sabía que nos íbamos a mudar. Claire ya estaba marcando el 911 mientras yo hacía guardia en la puerta del garaje, medio esperando que alguien saliera corriendo del bosque. El operador nos mantuvo en línea hasta que llegaron 2 ayudantes del sheriff 15 minutos después, aunque parecieron horas. La ayudante Briggs, una mujer alta con el pelo canoso, tomó la iniciativa mientras su compañera fotografiaba todo lo que había en la habitación oculta. Registraron la propiedad durante 3 horas, revisando el sendero, el viejo cobertizo de atrás e incluso el espacio bajo la casa. Horas en las que revisaron el sendero, el viejo cobertizo de atrás e incluso el espacio bajo la casa. Briggs nos dijo que los ocupas no eran infrecuentes en las propiedades rurales, especialmente en las que llevaban meses vacías, pero esto era diferente de una simple ocupación. Era todo demasiado organizado, demasiado centrado en la vigilancia. Guardó el cuaderno como prueba y dijo que aumentarían las patrullas en la zona, pero que, sin pillar a nadie infraganti, no podían hacer gran cosa. Sin pruebas, no podían hacer gran cosa. Antes de marcharse, nos ayudó a instalar un nuevo candado en la habitación. Nos dio su número directo. Esa noche, ninguno de los dos durmió mucho. Cada chirrido de grillo nos hacía saltar y sonaba como si fueran pasos. Cada rama que rozaba el techo parecía que intentara entrar. Claire quería hacer las maletas y volver a nuestro apartamento, pero ya habíamos dado el aviso y trasladado todas nuestras cosas. Alrededor de las 3:00 de la mañana, oí algo que definitivamente no era producto de mi imaginación. El sonido característico de metal contra metal provenía de la dirección del garaje. Agarré el bate de béisbol que habíamos traído para protegernos y me acerqué sigilosamente a la ventana. Claire estaba justo detrás de mí, con el teléfono listo para llamar al 911. Me miró con el teléfono listo para llamar al 911. La luz del sensor de movimiento que habíamos instalado se encendió. Esa tarde estaba encendida, iluminando el garaje y el camino de acceso. Al principio, no vi nada inusual, solo nuestros coches aparcados donde los habíamos dejado. Entonces, un movimiento cerca de la puerta lateral del garaje llamó mi atención. Una figura vestida de oscuro se inclinaba sobre el nuevo candado que habíamos instalado. Incluso desde esa distancia pude ver las tenazas que tenía en las manos. Sin pensarlo, golpeé la ventana con fuerza y la persona levantó la cabeza. Durante un segundo, nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Era un hombre, probablemente de unos 40 años, con la cara delgada cubierta de barba incipiente y los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y rabia. Era un hombre de unos 40 años, con la cara delgada cubierta de barba incipiente y los ojos muy abiertos.
que reflejaban una mezcla de sorpresa y rabia. Dejó caer las tenazas y se adentró en el bosque, moviéndose con la confianza de quien conoce cada árbol y cada raíz. Esos acres. Claire ya había llamado al 911, pero cuando llegaron los agentes, hacía tiempo que se había ido. Lo único que encontraron fueron las tenazas abandonadas y huellas de botas que conducían al bosque. La agente Briggs volvió personalmente, a pesar de que su turno había terminado horas antes. Nos hizo repasar todo de nuevo mientras su compañero seguía las huellas con una linterna hasta que desaparecieron en un arroyo a unos 200 metros de la casa. Entonces nos contó algo que hizo que todo encajara. Frank Garrison tenía un sobrino llamado Tommy. Había entrado y salido de prisión, drogas, robos, ese tipo de cosas. Frank se había negado a prisión. Le había dejado nada en el testamento. Especificó que Tommy no debía recibir nada de la herencia. El Estado se había hecho cargo. Intentó notificar a Tommy la muerte de Frank, pero no pudo localizarlo. Briggs sacó una foto suya del teléfono. Incluso en esa pequeña pantalla reconocí esos ojos de inmediato. Pidió refuerzos y organizó una búsqueda adecuada. Trajeron perros y todo lo necesario. Encontraron su campamento a unos 800 metros dentro del bosque, con una lona extendida en los árboles, las provisiones y, lo que resultaba inquietante, docenas de fotos de la casa tomadas desde diferentes ángulos, incluidas varias de Claire y de mí el día de la mudanza. Diferentes ángulos, incluidas varias de Claire y de mí el día de la mudanza. La búsqueda continuó durante toda la mañana, pero Tommy había desaparecido. Los perros perdieron su rastro en la carretera principal, lo que sugería que se había subido a un vehículo. Briggs dejó a un agente en nuestra casa durante el resto del día, mientras intentábamos asimilar todo. Gracias al expediente del caso, aprendimos más sobre Tommy. Había vivido con Frank de forma intermitente durante años, ayudándole con el mantenimiento cuando estaba limpio y desapareciendo cuando no lo estaba. Vecinos que aún no conocíamos empezaron a pasar por nuestra casa. Compartían historias sobre cómo lo habían visto por la propiedad durante años. Contaban cómo Frank había intentado ayudarlo, pero finalmente se había rendido. Después de que Tommy le robara demasiadas veces, una anciana que vivía al final de la calle mencionó que lo había visto en el funeral de Frank, de pie en la parte de atrás, yéndose antes de que nadie pudiera hablar con él. Debió de ir directamente a la casa, preparando su habitación secreta mientras se tramitaba la sucesión. En su mente, esta seguía siendo su casa, el lugar al que siempre había vuelto, con herencia o sin ella. Pasamos. Esa tarde instalamos cámaras de seguridad, nuevas cerraduras y sensores de movimiento en cada rincón de la casa. El tipo de la empresa de seguridad dijo que éramos su tercera llamada esa semana por problemas similares. El tipo de la empresa de seguridad dijo que éramos su tercera llamada esa semana por problemas similares. Al parecer, las propiedades rurales atraían a los ladrones, todo tipo de problemas. La hermana de Claire vino desde Eugene para quedarse con nosotros unos días y tener así a otra persona en casa. Eso ayudó, pero el daño ya estaba hecho. Cada ruido exterior nos hacía saltar. Cada ruido exterior. Nos sorprendíamos revisando obsesivamente las imágenes de las cámaras y ampliando cada sombra. Pasaron 3 días sin incidentes y empezamos a pensar que tal vez Tommy había seguido adelante. Quizá el hecho de haber sido atrapado lo había asustado para siempre. Entonces, el miércoles por la noche, mientras revisaba las imágenes de la cámara antes de acostarme, noté algo que me dejó la garganta seca. A las 2:47 a. Una figura en el límite del alcance de la cámara se movía simplemente, de pie entre los árboles, observando la casa. La imagen era granulada, pero se distinguía claramente.
La estatura era la correcta y la postura me resultaba familiar. Se quedó allí exactamente 1 hora sin moverse. Se quedó allí exactamente 1 hora sin acercarse, solo observando antes de desvanecerse en la oscuridad. Llamé a Briggs de inmediato y ella sacó las imágenes de su teléfono personal, maldiciendo entre dientes. Organizaron otra búsqueda al amanecer, esta vez con la policía estatal. Búsqueda al amanecer, esta vez con la policía estatal. La investigación reveló que Tommy había aparecido en varias cámaras de todo el vecindario, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Que Tommy había aparecido en varias cámaras de todo el vecindario, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, manteniendo la distancia, pero estableciendo claramente un patrón de vigilancia. Una cámara de una gasolinera lo grabó comprando suministros en 2 pueblos de distancia y pagaba en efectivo. Llevaba la capucha puesta, pero su rostro seguía siendo parcialmente visible. Emitieron una alerta más amplia, pero Tommy conocía la zona como la palma de su mano. Conocía cada camino forestal, cada estructura abandonada, cada lugar para desaparecer. Lo que realmente nos afectó fue el aspecto psicológico del asunto. Ya no intentaba entrar a la fuerza, no intentaba recuperar la habitación, solo observaba y esperaba. El detective asignado al caso dijo que a veces las personas como Tommy creaban fantasías elaboradas sobre lugares, especialmente hogares con los que se sentían conectados. Podían pasar meses o incluso años orbitando la propiedad sin llegar a irse del todo, ni a seguir adelante del todo. Eso fue hace 6 semanas y aún seguimos aquí, aunque ahora todo es diferente. Atrapamos a Tommy la semana pasada. No la policía, sino nosotros. Claire lo vio tratando de entrar en el garaje de nuevo a las 3:00 a.m. Esta vez estábamos preparados. Encendí las luces mientras ella llamaba al 911. Y nuestro vecino Brian, un veterano que había estado vigilando con nosotros, bloqueó la entrada con su camioneta. Vecino Brian, un veterano que había estado vigilando con nosotros, bloqueó la entrada con su camioneta. Tommy no huyó, pero esta vez se quedó allí, con las manos a los lados, con aspecto derrotado y, de algún modo, más pequeño de lo que recordaba. Cuando llegó la policía y se fue en silencio. Más tarde, Briggs nos dijo que había estado viviendo en una cabaña abandonada a unos 5 kilómetros de distancia. Las paredes estaban cubiertas de fotos de la casa en la época de Frank. Ahora se encuentra bajo custodia a la espera de juicio. Su defensor público cree que aceptará un acuerdo con la fiscalía. Vamos a vender la casa. Ya tenemos compradores interesados, una familia joven que no conoce toda la historia y no necesita conocerla. Claire nos ha encontrado un lugar bonito. Está más cerca de la ciudad, tiene vecinos a ambos lados y no tiene habitaciones secretas. A veces, cuando paso por delante de la antigua propiedad, parece tranquila e incluso bonita, pero ahora sé que no es así. Algunas casas retienen a sus fantasmas, estén vivos o muertos, y a veces la única solución es dejarlas atrás. El día que recibí las llaves de mi primera casa en los suburbios de Michigan, debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Tendría 32 años y por fin había dejado de alquilar apartamentos cutres y estaba lista para echar raíces en un barrio tranquilo donde los niños todavía montaban en bicicleta por la calle. La casa no era lujosa, solo una pequeña casa de 2 dormitorios con revestimiento azul descolorido y tenía un buzón ligeramente inclinado hacia la izquierda, pero era mía. Recuerdo
Estar de pie en la sala de estar vacía aquella primera tarde de agosto, con el sol entrando por las ventanas y pensando. Me preguntaba dónde pondría el sofá, la televisión y todas las cosas que habían estado apiladas en el trastero durante semanas. El agente inmobiliario había mencionado que los vecinos eran personajes interesantes, pero supuse que se refería a personas mayores que podrían quejarse si cortaba el césped demasiado temprano los domingos. Pasé la primera semana trasladando cajas e intentando proveer a que el lugar pareciera un hogar, así que pensé que era hora de hacer lo que hacen los vecinos, presentarme. La casa de Nor. A mi izquierda vivían los Anderson, una pareja de ancianos encantadores que me trajeron un guiso y no pararon de hablarme. Sus nietos durante 20 minutos. Sin embargo, las cosas se pusieron raras en la casa de mi derecha. Era una casa amarilla de 2 plantas con arbustos crecidos que casi cubrían las ventanas delanteras. El césped parecía no haberse cortado en meses. Cuando llamé a la puerta ese sábado por la mañana, con un paquete de 6 cervezas como ofrenda de paz, tardaron una eternidad en abrirme. El hombre que finalmente abrió la puerta tenía unos 40 años, llevaba una camiseta blanca manchada y unos vaqueros que parecían no haberse quitado desde hacía días. Se llamaba Harold, y la forma en que me miró cuando me presenté y su mirada me hizo sentir un nudo en el pecho. No era agresivo, pero sí intenso, como si me estuviera escudriñando detalles de mi rostro. Gerald apenas habló durante nuestra breve conversación. Solo tomó la cerveza con un pequeño y extraño movimiento de cabeza y me preguntó 3 veces cuál era mi horario de trabajo. No de una manera amistosa. No parecía que quisiera invitarme a tomar una cerveza algún día, sino más bien como si estuviera archivando la información para más adelante. No dejaba de mirar más allá de mí. Miró hacia mi casa e incluso se asomó por el marco de la puerta para ver mejor cómo entraba. Y cuando mencioné que trabajaba desde casa haciendo diseño gráfico, sus ojos se iluminaron de una manera inquietante. Toda la conversación duró unos 5 minutos, pero me fui de su porche sintiendo que necesitaba una ducha. Me repetí a mí misma que estaba siendo paranoica. Probablemente el tipo solo era socialmente torpe. Tal vez tenía algún tipo de trastorno o algo así, y yo tenía cajas que desempacar. En cualquier caso. Pero esa noche, cuando estaba llevando cosas del coche a la casa, alrededor de las 21:00, lo vi de pie en la ventana de la cocina, sin siquiera fingir que hacía algo, solo mirándome. Las luces de su casa estaban apagadas. Al principio, las cosas raras eran pequeñas, cosas que podía explicarlas si me esforzaba lo suficiente. Encontraba objetos aleatorios en mi jardín que no eran míos. Un reloj roto cerca de los escalones de la entrada, por ejemplo. Una vieja gorra de béisbol colgada de mi valla. Un guante de trabajo colocado perfectamente en medio de mi entrada. Pensé que tal vez el viento los había arrastrado desde el jardín de Gerald. No había habido vientos fuertes últimamente. Entonces empecé a verlo fuera cada vez que salía, como un reloj. Si iba a revisar mi correo, de repente necesitaba regar sus plantas muertas. Si preparaba la cena en la barbacoa del patio trasero, él aparecía en su jardín. Si preparaba la cena en la barbacoa del patio trasero, él aparecía en el suyo. En cuestión de minutos, sin hacer nada, simplemente de pie junto a su cobertizo, fingiendo organizar herramientas, me lanzaba miradas furtivas. Los Anderson también se habrían dado cuenta, porque una tarde la señora Anderson me llevó aparte y me preguntó si todo iba bien, con una mirada preocupada que me decía que sabía más de lo que decía. Unas 3 semanas después de mudarme, las cosas tomaron un giro más oscuro. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada con una sensación de martes
y me encontré a Gerald en mi patio trasero, con una linterna, agachado cerca de la ventana de mi habitación. Cuando encendí la luz del porche y abrí la puerta trasera para enfrentarlo, no corrió ni actuó avergonzado, como haría una persona normal al ser sorprendida. La luz del porche y abrí la puerta trasera para enfrentarlo, pero no corrió ni actuó avergonzado, como haría una persona normal que ha sido sorprendida. Estaba haciendo algo malo. Simplemente se levantó lentamente, apagó la linterna. Dijo que creía haber visto un mapache debajo de mi terraza y que quería asegurarse de que no se tratara de una incursión. La explicación era su voz era demasiado tranquila, demasiado ensayada. ¿Por qué? Le dije con firmeza que se mantuviera alejado de mi propiedad y él simplemente se marchó. ¿Qué más daba si había mapaches debajo de mi terraza a las 2 de la mañana? Le dije con firmeza que se mantuviera alejado de mi propiedad. Y él simplemente sonrió con una sonrisa vacía y regresó a su casa sin decir nada más. Al día siguiente instalé luces con sensores de movimiento y empecé a revisar 2 veces las cerraduras antes de acostarme, pero aún así podía sentir su mirada. Sobre todo por la noche, veía movimientos en sus ventanas oscuras. Los objetos que dejaba empezaron a ser más personales e inquietantes. En lugar de trastos al azar, empecé a encontrar cosas que parecían elegidas específicamente para molestarme. Cosas que parecían elegidas específicamente para molestarme. Por ejemplo, una foto impresa de mi casa sacada de Google Street View antes de mudarme, metida bajo el limpiaparabrisas. Un recibo de una ferretería por una cuerda, cinta adhesiva y bridas, colocado deliberadamente, donde lo vería al salir por la mañana hacia el coche. Una vez, encontré un gorrión muerto en mi felpudo, con las alas extendidas y perfectamente simétricas, como si alguien lo hubiera colocado. También encontré un gorrión muerto posado simétricamente sobre mi felpudo. Después de eso llamé a la policía, pero me dijeron que, a menos que Gerald me amenazara directamente o tuvieran pruebas, no podían hacer nada. Era él quien dejaba esas cosas, no podían hacer gran cosa. El policía que vino, el agente Brennan, quiero decir, el agente Coleman, incluso parecía molesto, como si le estuviera haciendo perder el tiempo con un drama vecinal. Me sugirió que instalara cámaras, cosa que hice, pero Gerald debió de descubrir los puntos ciegos, porque los regalos espeluznantes siguieron llegando. Cámaras, cosa que hice, pero Gerald debió de descubrir los puntos ciegos, porque los regalos espeluznantes siguieron llegando, siempre. Los colocaba justo fuera del alcance de la cámara. Los golpes en mi puerta comenzaron un viernes por la noche de septiembre. Eran viernes por la noche de septiembre. Estaba viendo la televisión alrededor de las 11 de la noche, cuando unos fuertes golpes rítmicos sacudieron mi puerta principal. No eran golpes suaves, sino golpes con toda la palma de la mano que hacían vibrar el marco. No eran golpes suaves, sino fuertes golpes con toda la palma de la mano que hacían vibrar el marco. Cuando miré por la mirilla, pero no había nadie. Sin embargo, pude oír pasos corriendo por el césped. Volvió a ocurrir. La noche siguiente y la siguiente, siempre entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, siempre con el mismo patrón, 3 golpes de 5 libras y luego silencio. Sabía que era Gerald. ¿Quién más podría ser? Pero nunca pude cazarlo en fraganti. Empecé a dormir en el sofá con un bate de béisbol al lado y el teléfono listo para marcar el 911. El agotamiento me estaba pasando factura. Cometí errores en el trabajo, respondía mal a los clientes en las videollamadas y vivía a base de café. Cometía errores en el trabajo, respondía mal a los clientes en las videollamadas y vivía a base de café y bebía muchas bebidas energéticas. Mi hermana, que vive en Arizona,
No paraba de decirme que me mudara, pero no lo hice. Lo había invertido todo en esta casa y una parte obstinada de mí se negaba a permitir que ese asqueroso me echara de mi propio hogar. Entonces llegó esa noche de miércoles en la que todo se fue al garete. Por una vez había conseguido dormirme en mi cama cuando oí cómo se rompían cristales en la planta baja alrededor de las 3:00 am. Esta vez no eran golpes en la puerta. Eran cristales que se rompían de verdad. Cogí el bate y el teléfono y me arrastré por el pasillo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Gerald estaba en mi cocina, de pie, con unos pantalones de chándal sucios y sin camiseta. Gerald estaba en mi cocina, de pie, con unos pantalones de chándal sucios y sin camiseta. Sostenía un martillo en una mano y me esperaba. Había roto el panel de cristal de la puerta trasera y había metido la mano para abrirla. La luz de la cocina estaba encendida y pude ver que había estado llorando. Tenía la cara manchada de lágrimas y mocos, pero su expresión era completamente inexpresiva. La cara manchada de lágrimas y mocos, pero su expresión era completamente inexpresiva. Empezó a hablar con voz monótona sobre cómo lo había arruinado todo al mudarme allí, sobre el anterior propietario. Entendí el acuerdo. Tenía que irme o aprender a seguir las reglas. Le pregunté cuáles eran esas reglas, tratando de mantenerlo hablando mientras marcaba el 911 a mis espaldas. Pregunté qué reglas, tratando de mantenerlo hablando mientras marcaba el 911 a mis espaldas, y él seguía repitiendo que sabía a qué se refería, que fingía no entenderlo, que se suponía que los vecinos debían compartir todo. Cuando dio un paso hacia mí con el martillo en alto, mi instinto se activó, y le di con el bate en el brazo, con todas mis fuerzas. El crujido que se oyó al impactar fue horrible. Sin duda se había roto algo. Y Gerald dejó caer el martillo y gritó como una ballena, emitiendo un sonido agudo que no parecía humano. Pero, en lugar de retroceder, se abalanzó sobre mí con su brazo bueno, tirándonos a los dos contra la mesa de la cocina. Caímos con fuerza, él encima de mí, con la cara. Tenía la cara a pocos centímetros de la mía y un aliento que apestaba a algún producto químico, tal vez disolvente de pintura o de limpieza. Era sorprendentemente fuerte para alguien que parecía tan enfermo y consiguió agarrarme por el cuello con su mano buena. Mientras su brazo roto colgaba inútil a su lado, podía oír la vocecita del operador del 911 desde mi teléfono, que estaba en algún lugar del suelo. Recuerdo haber pensado, absurdamente, que debería haber instalado un teléfono fijo. Logré darle un fuerte rodillazo en el estómago, lo que le hizo aflojar el agarre lo suficiente como para que pudiera rodar y correr hacia la puerta trasera. Su agarre lo suficiente como para poder rodar y correr hacia la puerta trasera. Intentó seguirme, pero resbaló sobre los cristales rotos y cayó de bruces con un crujido húmedo que me produjo náuseas. La policía lo encontró todavía tirado en mi cocina, consciente, pero sin intentar levantarse, solo gemía y sangraba. La policía lo encontró todavía tirado en mi cocina, consciente, pero sin intentar levantarse, solo gemía y sangraba. Tenía docenas de cortes en la cara y el pecho. Resulta que Gerald tenía antecedentes. Tenía 2 órdenes de alejamiento de antiguos vecinos en diferentes estados y una retención psiquiátrica involuntaria en 2017. Además, en su casa había un cuaderno lleno de observaciones sobre mí, la hora a la que apagaba las luces cada noche, etc. Lo que había cenado, según la basura. El anterior propietario de mi casa era un anciano llamado Douglas. Le daba de cenar 2 veces por semana y le dejaba usar su garaje para algunas cosas. Extraños proyectos de carpintería,
pensando que estaba siendo caritativo con un vecino con problemas. Cuando Douglas murió y yo me mudé, Gerald esperaba que el acuerdo continuara, pero con sus propias y retorcidas adiciones. Los fiscales dijeron que estaba preparando algo peor. En su cuaderno encontraron bocetos de un plano de mi casa, incluyendo mi dormitorio, con notas sobre los mejores puntos de entrada y algo sobre enseñar el respeto adecuado. Le cayeron 4 años, lo que no parece mucho, teniendo en cuenta que saldrá en algún momento y probablemente seguirá recordando dónde vivo. Nada, teniendo en cuenta que saldrá en algún momento y que probablemente seguirá recordando dónde vivo. No pude quedarme en esa casa después de esa noche. No pude quedarme en esa casa después de esa noche. Cada crujido, cada sombra, cada coche que pasaba lentamente me provocaban pánico. Me quedaba despierta, reviviendo la sensación de su mano en mi garganta y su peso sobre mí. Ese olor químico que parecía permanecer en mi cocina por mucho que la limpiara. Aguanté otra noche, pero al día siguiente puse la casa en venta y me fui a alojar con amigos la mayoría de las noches. Pasaba la mayor parte de las noches en casa de amigos antes de poner la casa en venta. Perdí mucho dinero al venderla tan rápido y tuve que revelar el incidente a los posibles compradores, lo que asustó a la mayoría de ellos. Fue rápido y tuve que revelar el incidente a los posibles compradores, lo que asustó a la mayoría. La joven pareja que finalmente la compró parecía pensar que estaba haciendo un gran negocio y yo no tenía energías. No tuve fuerzas para explicarles que ningún descuento valía la pena para vivir al lado de esa casa. Pasé por allí una vez, unos 6 meses después. No pude evitarlo y vi que ya la habían reformado. Una enorme valla entre las propiedades y lo que parecían 3 cámaras de seguridad más de las que yo había tenido nunca. La casa de Gerald seguía exactamente igual. La casa de Gerald seguía exactamente igual, con la pintura amarilla descascarillada y cubierta de maleza. Esas ventanas oscuras todavía me ponían los pelos de punta, incluso desde el interior de mi coche, cerrado con llave. Ahora alquilo un apartamento en un edificio con portero, y hay cámaras de seguridad en todos los pasillos de la 4ª planta, donde nadie puede alcanzar mis ventanas. Me cuesta más que, aunque mi hipoteca es más alta, duermo mejor. A veces busco el nombre de Gerald en Google para ver si lo han liberado antes de tiempo y tengo configuradas alertas para cualquier noticia que lo involucre. Mi terapeuta dice que esto, pero todavía no puedo soportar que los vecinos sean demasiado amigables, como cuando el tipo del otro lado el mes pasado, el tipo del pasillo de enfrente intentó invitarme a una barbacoa del edificio y tuve que inventarme una excusa para no ir. Inventé una excusa y no salí de mi apartamento durante 3 días. Lo curioso es que todavía tengo ese bate de béisbol. Lo guardo junto a la cama, a 40 cm del suelo. Además, tengo un cerrojo y una cadena en la puerta. Sé que no tiene sentido lógico, pero Gerald tampoco lo tenía. Al menos, el peso del bate en mis manos me recuerda que sobreviví, que me defendí y que ya no estoy en esa casa, aunque una parte de mí nunca ha abandonado realmente esa cocina. Nunca pensé que comprar mi primera casa se convertiría en la pesadilla que consumió mi vida el pasado noviembre. Tengo 28 años. Acabo de ascender a contable senior en una empresa tecnológica de Ohio. Por fin había ahorrado lo suficiente para el pago inicial. El mercado era brutal. Todo superaba con creces mi presupuesto, hasta que mi agente inmobiliario, Kevin, me llamó para hablarme de una ejecución hipotecaria en Westfield, un tranquilo barrio residencial a unos 40 kilómetros de allí. El agente inmobiliario Kevin me llamó para hablarme de una ejecución hipotecaria en Westfield, un tranquilo barrio residencial a unos 40 minutos del centro de la ciudad. Al parecer, la anterior propietaria, una mujer llamada Diane Hutcherson, había dejado de pagar la hipoteca
y el banco había embargado la propiedad 6 meses antes. Dejó de pagar la hipoteca tras la muerte de su marido y el banco había embargado la propiedad 6 meses antes. La casa estaba vacía desde entonces y su precio era casi la mitad del valor de mercado, ya que necesitaba algunas reformas estéticas. Recuerdo que la visité por primera vez y miré más allá del papel pintado descascarillado y la cocina anticuada, imaginando cómo la transformaría. Cada habitación, la estructura era sólida. Una casa de los años 60, con suelos de madera y 3 dormitorios y un enorme patio trasero rodeado de densos setos que proporcionaban privacidad respecto a los vecinos. Las 3 primeras semanas después de mudarme fueron perfectas. Pasaba todas las tardes después del trabajo pintando paredes. Quité la vieja moqueta y descubrí el hermoso suelo de madera noble original que había debajo. Mi compañero de trabajo, Nathan, me ayudó a instalar nuevas lámparas un fin de semana y mi hermana vino desde Cincinnati para echarme una mano. También me ayudó a arreglar el jardín, que estaba cubierto de enredaderas enredadas en las jaulas oxidadas de los tomates. Me dormí agotada pero satisfecha, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor y aprendiendo a conocer sus crujidos y su tamaño. Los vecinos eran bastante amables. Los Washington, que vivían al lado, me trajeron galletas y me dijeron lo contentos que estaban de que alguien por fin estuviera arreglando la casa. Mencionaron a Diane solo brevemente y me contaron cómo se había ido. Estaba aislada después de que falleciera su marido. La ejecución hipotecaria había sido desagradable y los ayudantes del sheriff tuvieron que la sacaron a la fuerza mientras gritaba que no podían llevarse su casa. Pero eso fue hace meses, me aseguraron. Es historia antigua. Estaba demasiado ocupada quitando el papel pintado y eligiendo colores de pintura como para pensar mucho en la mujer que había vivido allí antes. Aunque encontré cosas extrañas que ella había dejado atrás. Una caja de zapatos llena de cupones caducados en el sótano. También encontré un vestido de novia colgado en la parte trasera del armario principal que doné a Goodwill. Y un vestido de novia que doné a Goodwill. Todo empezó un jueves por la noche a principios de diciembre. Acababa de llegar a casa del trabajo alrededor de las 7:00 y estaba calentando las sobras de comida china cuando oí a alguien fuera. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 19:00 y mientras calentaba las sobras de comida china oí a alguien fuera. No pasaba por delante, sino que estaba parado al final de mi entrada. A través de la ventana de la cocina, distinguí una figura en la oscuridad. ¡Oscuridad! Una mujer con lo que parecía un abrigo largo. Era una mujer con lo que parecía un abrigo largo. Aunque no llovía, se quedó allí de pie, mirando hacia la casa. La observé durante unos 5 minutos. Mientras mi comida se enfriaba, hasta que finalmente se dio la vuelta y se marchó. Probablemente era alguien que había salido a dar un paseo nocturno y se había detenido para atarse el zapato o mirar el teléfono. Mirar su teléfono. Pero a la noche siguiente volvió. Estaba en el mismo lugar, con el mismo abrigo largo. Llevaba un abrigo largo. Esta vez se quedó durante casi 20 minutos. La luz de la calle le iluminó brevemente el rostro cuando pasó un coche. Era una persona de mediana edad, con mejillas hundidas, cabello rubio grisáceo y lacio que no había visto un cepillo en semanas. Entonces recordé la historia de Washington. La historia de Diane volvió a mi mente. Busqué su nombre en las redes sociales y encontré un antiguo perfil con fotos de tiempos más felices. La mujer de esas fotos era más corpulenta y estaba bien arreglada. Sonreía junto a un hombre barbudo en varias barbacoas
en el jardín, pero la estructura ósea era la misma. La noche del sábado lo cambió todo. Estaba viendo Netflix en el salón cuando lo oí. No eran golpes, sino martilleos en la puerta principal, de esos que hacen vibrar el marco. Luego oí su voz, áspera y desesperada. Esta es mi casa. No puedes quedarte simplemente con la casa de alguien. Yo viví aquí durante 18 años. Me acerqué sigilosamente a la ventana. Miré a través de las persianas. Diane estaba en mi porche, golpeando la puerta con los dos puños. Llevaba el abrigo abierto sobre lo que parecían pijamas y botas de goma. Su rostro estaba retorcido por la rabia y escupía. Gritaba: «Sé que estás ahí. Sal de mi casa. Robert construyó esa terraza para mí. Plantó esas rosas para mí». Agarré el teléfono con los dedos temblorosos y llamé al 911. El operador me mantuvo en línea mientras Diane continuaba golpeando la puerta, alternando entre amenazas y sollozos, golpeando mi puerta y alternando entre amenazas y sollozos. «Te haré irte. Ya lo verás. Esto es un robo, un gran robo. Mi marido murió en esta casa». Cuando llegó la policía, 12 minutos después, los 12 minutos más largos de mi vida, ella ya estaba dando patadas a la puerta. Dejó marcas negras de botas en la pintura blanca que había aplicado la semana anterior. Los agentes la conocían de nombre. «Vamos, Diane». «Ya hemos hablado de esto», dijo el más joven, sorprendentemente amable, mientras la llevaban al coche patrulla. Entonces se quedó en silencio. Solo me miraba a través de la ventana trasera con una expresión que nunca olvidaré. Ya no estaba enfadada, sino calculadora, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. El agente mayor tomó mi declaración y me explicó que Diane había estado viviendo con su hermana al otro lado de la ciudad desde entonces. El agente mayor tomó mi declaración y me explicó que Diane había estado viviendo con su hermana al otro lado de la ciudad desde hacía tiempo. Ejecución hipotecaria, pero seguía apareciendo por la casa. «Tiene algunos problemas de salud mental», dijo, lo que me pareció un eufemismo. «Problemas de salud mental», dijo, lo que me pareció un eufemismo. Perdió su trabajo en la FEN. Dejó de tomar su medicación después de que falleciera su marido y empezó a ir a la oficina de correos. Sus hermanas están intentando ayudarla. Me sugirió que solicitara una orden de alejamiento a primera hora del lunes por la mañana y me dio un número de caso. Después de que se marcharan, cerré la puerta con llave, comprobé 2 veces que todas las ventanas estuvieran cerradas, pero no conseguí dormir. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, oí cómo se rompían cristales en el patio trasero. Cuando por fin reuní el valor para mirar, solo había un gnomo de jardín hecho añicos en el patio, sin rastro de quién lo había hecho. Estaba hecho añicos en el patio, y no había ni rastro de quién lo había hecho. El lunes por la mañana, me tomé un descanso en el trabajo para solicitar una orden de alejamiento en el juzgado del centro. El secretario me dijo que tardaría unos días en tramitarse y notificarse. Esos días fueron un infierno. Diane aparecía todas las noches como un reloj, pero ahora se quedaba justo fuera de lo que yo consideraba el límite de mi propiedad. Se quedaba junto al buzón de la calle, con una linterna de camping. La balanceaba de un lado a otro, como un farero de mente. A veces cantaba viejos himnos, sobre todo, pero cambiando la letra. En lugar de «Esta pequeña luz mía», cantaba «Esta pequeña casa mía», una y otra vez, hasta que me daban ganas de gritar. Empecé a dormir en la habitación de atrás e instalé luces con sensores de movimiento que convertían el jardín en un estadio cada vez que pasaba un gato. Los Washington me dijeron que ellos mismos habían llamado a la policía 2 veces.
Pero, como técnicamente estaba en propiedad pública, no podían hacer nada hasta que se tramitara la orden de alejamiento. No se podía hacer nada hasta que se tramitara la orden de alejamiento. El jueves por la mañana encontré todas y cada una de mis rosas nuevas, arrancadas de raíz y dispuestas en círculo, en el jardín delantero, con las cabezas apuntando hacia como una especie de brújula enferma. El viernes por la noche fue cuando realmente perdió la cabeza. Me desperté alrededor de la medianoche con unos arañazos, no en la puerta, sino encima de mí. Estaba en el tejado, oía cómo arrastraba los pies por allí arriba y cómo murmuraba para sí misma, soltando de vez en cuando unas risas entrecortadas. Llamé al 911. Me atrincheré en el baño con un bate de béisbol que había comprado esa semana y esperé. A través del ventilador del baño podía oírla más claramente. Del ventilador del baño podía oírla más claramente. Robert siempre decía que deberíamos haber reparado esas tejas. 22 años. Estas tejas. Le dije que necesitábamos cambiarlas antes de que llegara la lluvia. Entonces, el rasguño se convirtió en un golpe, como si intentara atravesarlo. La policía la encontró intentando abrir la ventilación del ático con una palanca que había traído en una bolsa de flores, junto con un martillo y una caja con las cenizas de su difunto marido. Esta vez la arrestaron por allanamiento de morada con intento de robo. Allanamiento de morada con intento de robo. Violación de la orden de alejamiento, que finalmente le habían entregado esa misma mañana. Mientras la sacaban a rastras del tejado, ella no dejaba de gritar que solo quería esparcir las cenizas de su marido en el ático, donde él le había construido un taller de manualidades y donde yo no tenía derecho a impedirle que las esparciera. Quería esparcir las cenizas de Robert en el ático, donde él le había construido un taller de manualidades y yo no tenía derecho a impedírselo. Despedirse como es debido. A la mañana siguiente, su hermana Eleanor apareció en mi puerta. Una mujer de unos 60 años, con aspecto agotado, vestida con ropa de enfermera y con un recipiente de plástico lleno de galletas en la mano, como si se tratara de la ofrenda de paz más triste del mundo. Se quedó en mi porche llorando, disculpándose una y otra vez y explicando que Diane se quedó en mi porche llorando, disculpándose una y otra vez, explicando que Diane se había escapado por la noche y que lo habían intentado todo: medicación, terapia, incluso habían llegado a contratar a alguien para que la vigilara, pero seguía escapándose. Creí que sí. Puede volver a casa, Robert estará allí, dijo Eleanor, apretando el recipiente de galletas contra su pecho. No puede aceptar que él se haya ido. No puede aceptar que la casa se haya ido. Se ha ido todo. Me dijo que se iban a mudar, Diane, a un centro en Indiana, un lugar con mayor seguridad y tratamiento especializado para su tipo particular de psicosis inducida por el duelo. Quería enfadarme, quería gritar, por mis rosas destruidas y mis noches de insomnio, y por el hecho de que desarrollé un tic nervioso cada vez que oía un ruido fuera. Pero, al ver el rostro de Eleanor, solo sentí un vacío. Me entregó un sobre antes de irse. Dentro había un cheque por valor de $2,000 y una nota escrita con letra temblorosa. Por las rosas y por las molestias. Siento que te haya asustado. La casa era lo único que le quedaba de él. Esa casa era lo único que le quedaba de él. Durante una semana después de eso, me asustaba con cualquier sombra. Cada crujido en la casa me hacía coger el teléfono, lista para llamar al 911. Instalé cámaras de seguridad y compré un pastor alemán del refugio, una bestia enorme llamada Rex, cortinas opacas para que nadie pudiera ver el interior, y adopté un pastor alemán del refugio, una bestia enorme llamada Brutus, que ladraba a las hojas,
pero que me hacía sentir menos sola. Los vecinos me visitaban constantemente, trayéndome guisos y ofreciéndose a quedarse, pero yo insistía en que estaba bien. No lo estaba bien. Me sorprendía mirando fijamente la rejilla de ventilación del ático por la que ella había intentado entrar. Me imaginaba a ella allí arriba con esas cenizas, hablando con un fantasma. Ya no podía usar el dormitorio principal. El hecho de saber que Robert había muerto allí hacía que las paredes parecieran oprimirme. Empecé a dormir en el sofá, con Brutus a mis pies y todas las luces encendidas. Mi hermana no paraba de decirme que debía vender la casa. Me decía que vendiera la casa y me mudara más cerca de Cincinnati. Pero yo era terca. Ahora era mi casa. La había comprado de forma honrada y no iba a dejar que el colapso de una mujer afligida me expulsara de mi primer hogar de verdad. No iba a dejar que el colapso de una mujer afligida me expulsara de mi primer hogar de verdad. Entonces, 3 semanas antes de Navidad, el teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era Eleanor, que lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Diane se había escapado del centro de Indiana. Había robado un coche del aparcamiento y nadie sabía dónde estaba. La policía la estaba buscando, me aseguró Eleanor, pero de alguna manera yo ya sabía a dónde iría Diane. Me aseguró que la policía la estaba buscando, pero de alguna manera yo ya sabía a dónde iría Diane. Me vestí, cogí la correa de Brutus y efectivamente allí estaba, en mi patio trasero, arrodillada junto al lugar donde había estado. Me vestí, cogí la correa de Brutus y, efectivamente, allí estaba, en mi patio trasero, arrodillada, junto al lugar donde había estado Rosal. Había cavado un agujero con sus propias manos. Tenía las uñas llenas de tierra y la cara manchada. En su regazo tenía la caja de cenizas, con la tapa abierta y parte de su contenido esparcido. Ya lo había esparcido en el agujero. Levantó la vista cuando Brutus ladró y juró que ni siquiera lo reconocía. Sus ojos estaban completamente vacíos, mirando a través de mí hacia algo que no estaba allí. Robert quiere rosas diferentes, dijo con calma, como si estuviéramos manteniendo una conversación normal sobre jardinería. Esta vez amarillas. Dice que las rojas hacían que la casa pareciera enfadada. Volvió a cavar, tarareando de nuevo esa horrible canción, la versión de This Little Light of Mine, y esparcía de vez en cuando más cenizas sobre la tierra. No llamé a la policía de inmediato. Algo en la forma en que se arrodillaba allí, cubierta de tierra y hablando con su difunto marido, me hizo dudar. En lugar de eso, me senté en los escalones del patio con Brutus a mi lado y observé su trabajo. Plantaba semillas invisibles en los agujeros que había hecho y acariciaba suavemente la tierra mezclada con cenizas. Y susurraba promesas sobre lo bonito que estaría el jardín cuando llegara la primavera. ¿Recuerdas cuando Timothy tenía 5 años y nos ayudó a plantar los tomates? Le preguntó al aire. Comía más de lo que plantaba. Te reías, tanto que le daba hipo. Entonces me di cuenta de que había habido un niño en esta casa, Timothy, que ahora tendría que ser mayor. Probablemente se había distanciado, porque ni Eleanor ni Diane lo habían mencionado. Me pregunté qué le habría pasado a esta familia. Me pregunté cómo habían pasado de plantar tomates con un niño de 5 años a esta escena en mi patio trasero. Cuando finalmente llegó la policía, Eleanor los había llamado después de llamar a mi casa. Diane no opuso resistencia. Solo preguntó si ¿podría terminar de plantar una rosa más? Preguntó, levantando una mano vacía hacia la gente. Le dejaron hacer el gesto, colocar algo en la tierra y apisonarlo una última vez. Mientras la acompañaban al coche, se dio la vuelta y dijo, riégalas todos los jueves.
Robert siempre lo hacía los jueves. Nunca volví a ver a Diane después de esa noche. Eleanor me dijo que la habían trasladado a un centro más seguro en Illinois. Un centro especializado en trastornos disociativos graves. Pagué para que plantaran nuevas rosas amarillas. Ella quería. Y las riego los jueves, aunque no estoy del todo segura de por qué. Quizás sea por culpa. Quizás sea respeto por la vida que se vivió aquí antes que la mía. La casa se siente diferente ahora. Ya no la siento como algo que conquisté, más como algo que tengo prestado. Al final, encontré a Timothy en las redes sociales. Tiene 32 años y vive en Seattle. No ha hablado con su madre en 8 años, desde que ella lo acusó de robar las herramientas de su padre, cuando él solo intentaba ayudar a limpiar el garaje. No quería saber nada de las rosas, ni de las cenizas, ni de cómo su madre había intentado regresar a su antigua vida a través de la ventilación de mi ático. Algunas noches, cuando Brutus ladra sin motivo aparente, me pregunto si realmente no es nada, o si las casas recuerdan su historia. Si en algún lugar de estas paredes Robert, Diana siguen viviendo sus mejores días. Cenas de domingo, fiestas de cumpleaños y un niño pequeño comiendo tomates recién cogidos del jardín. Recién cogidos del huerto, a pesar de todo, me quedé con la casa. Venderla sería como robarles 2 veces. Las rosas amarillas están floreciendo, creciendo salvajes e indomables, por mucho que intente podarlas. Están floreciendo. Crecen salvajes e indomables por mucho que intente podarlas, como si estuvieran decididas a recuperar el espacio a su manera. A veces pienso que Diane sabía exactamente lo que iba a pasar. Tal vez, con su mente rota, encontró una forma de quedarse después de todo. Enseño historia en la Universidad Comunitaria de las afueras de la ciudad y mi mujer, Amanda, tiene su propio negocio de contabilidad. Vivir en casa. Llevábamos 6 años alquilando cuando por fin reunimos lo suficiente para el pago inicial de esta antigua casa colonial de los años 70. En abril de 2022 fue cuando todo empezó. El mercado inmobiliario estaba loco y nos lanzamos a por la primera casa decente que podíamos permitirnos. Tenía 2 plantas, un revestimiento amarillo descolorido y una cocina que necesitaba urgentemente una reforma, pero tenía una buena estructura. Además, tenía un sótano enorme para almacenar cosas. Los anteriores propietarios, una pareja de ancianos llamada Carter, habían vivido allí durante casi 20 años. Años antes de mudarse a Florida, parecían ansiosos por vender. De hecho, bajaron el precio $5,000 sin que negociáramos. $, del precio de venta sin que negociáramos. En ese momento pensamos que simplemente habíamos tenido suerte. Suerte. 3 semanas más tarde, mientras organizaba el espacio debajo de las escaleras, descubrí el hueco del suelo. Detrás de una pila de objetos viejos, había una pequeña puerta de unos 90 cm de alto y 60 cm de ancho. Latas de pintura y paños. Había una pequeña puerta de unos 90 cm de alto por 60 cm de ancho. Lo que me hizo detenerme en seco fue cómo estaba sellada. Alguien la había destrozado con clavos. Al menos 30 de ellos estaban clavados en ángulos imposibles, como si intentaran mantener algo dentro. El marco de madera estaba astillado, con profundas muescas en los bordes, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza antes de darse por vencido. Tenía astillas y profundas muescas en los bordes, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza antes de darse por vencido. Algunos clavos estaban completamente doblados hacia los lados. Otros estaban tan profundamente clavados que las cabezas habían desaparecido en la madera. Amanda bajó cuando me oyó maldecir por el desastre, y ambos nos quedamos mirando la puerta.
que parecía haber sido sellada en medio del pánico. Ni el inspector ni el agente inmobiliario habían mencionado nada sobre un espacio de almacenamiento sellado. Y créanme, había leído cada página de ese informe de inspección 2 veces. Pasamos la siguiente hora debatiendo si abrirla. La siguiente hora la pasamos debatiendo si abrirla. Amanda pensaba que primero debíamos llamar al agente inmobiliario y tal vez incluso a un contratista, pero mi curiosidad podía más. Es decir, ¿quién clava un espacio bajo el suelo de esa manera? Fui al garaje, cogí mi caja de herramientas y empecé a trabajar en esos clavos con una palanca y un martillo. Cada uno salía con un chirrido horrible y empezó a salir un olor a humedad, como a periódicos mojados mezclados con algo más. Un olor que no podía identificar. Tardé 45 minutos en sacarlos todos. Al final, mi camisa estaba empapada de sudor. Cuando por fin abrí la puerta de un tirón, los dos tuvimos que dar un paso atrás. El olor nos golpeó con toda su fuerza. No olía exactamente a podrido, sino a rancio y desagradable, como abrir una cápsula del tiempo. Debería haber permanecido enterrada. Amanda sostenía la linterna del teléfono mientras yo me agachaba para mirar dentro. El espacio era más grande de lo esperado. Tal vez 1,80 m de profundidad y 1,20 m de ancho, con el suelo de tierra. No estaba vacío. Había montones de cartas atadas con gomas elásticas, todas amarillentas, deformadas por la humedad. En una esquina había ropa de niño amontonada, vestidos con estampados de flores descoloridos, zapatillas diminutas que parecían de los años 80 y un guante de béisbol tan pequeño que apenas cabría en la mano. Me cabría en la mano. Lo más extraño eran las fotos. Había docenas de ellas, esparcidas por el suelo de tierra, como si alguien las hubiera tirado allí a toda prisa. Metí la mano y cogí un puñado, y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente incómodas. No eran fotos familiares, como cabría esperar. Todas mostraban a personas distintas en distintas habitaciones de nuestra casa, nuestra cocina, el salón, el dormitorio principal. Diferentes familias, diferentes épocas según la ropa y los peinados, pero todas tomadas desde los mismos ángulos, como si alguien tuviera lugares específicos desde los que le gustara fotografiar. Ángulos, como si alguien tuviera lugares específicos desde los que le gustara fotografiar. Amanda cogió uno de los paquetes de correo y retiró con cuidado la goma elástica, que se deshizo inmediatamente. Los sobres estaban dirigidos al menos a 4 familias diferentes: los Richardson, los Nengwans, los Washington y alguien llamado Harold Brennan. Todos ellos habían vivido en nuestra dirección en diferentes momentos, pero esto es lo que me puso los pelos de punta. Todos y cada uno de los sobres habían sido abiertos y luego resellados cuidadosamente con cinta adhesiva. Algunos tenían notas escritas a lápiz en el reverso. Cosas como: la hija llega a casa a las 15. El marido se va a las 7:30 en punto. Compra de comestibles. CETEC DD Life. Los sábados. Amanda encontró un cuaderno envuelto en plástico y cuando lo abrió se puso pálida. Alguien había estado llevando registros detallados sobre las familias que vivían allí, páginas y páginas de observaciones. Cuándo se duchaban, qué programas de televisión veían, cuándo discutían e incluso cuándo tenían relaciones íntimas. Se duchaban. Qué programas de televisión veían, cuándo discutían e incluso cuándo mantenían relaciones íntimas. La letra era clara, una letra obsesivamente clara, con fechas que se remontaban a 1987. Quería volver a meterlo todo dentro,
cerrar la puerta con clavos, pero Amanda insistió en que primero teníamos que documentarlo todo antes de llamar a la policía. Pasamos la siguiente hora la pasamos sacándolo todo, haciendo fotos con nuestros teléfonos y tratando de darle sentido a todo aquello. Había una carpeta de cartón. En el fondo había planos de nuestra casa. No eran planos oficiales, sino bocetos hechos a mano que mostraban todas las habitaciones y armarios, e incluso las medidas de los espacios, sino bocetos hechos a mano que mostraban todas las habitaciones y armarios, e incluso las medidas de los espacios. Ático. Alguien había marcado algunos lugares específicos con X rojas. Una estaba en la esquina en el techo del dormitorio principal. Otra estaba detrás del calentador de agua del sótano. Y otra en la despensa de la cocina. Junto a cada X había una nota. Nota, buena visibilidad. Audio claro. Revisar mensualmente. Se me secó la boca por completo cuando me di cuenta de lo que estábamos viendo. Casi corrimos al dormitorio y, efectivamente, en la esquina donde el techo se unía con las paredes, había un pequeño agujero pintado, pero aún se veía si sabías dónde mirar. Comprobamos todos los puntos marcados en esos bocetos. Detrás del calentador de agua había otro agujero perforado a través del yeso, perfectamente para ver el baño de la planta baja. La despensa también tenía uno, apuntando a la mesa de la cocina donde comíamos todas las comidas. Cada agujero tenía aproximadamente el ancho de un lápiz, por lo que era fácil pasarlos por alto si no los buscabas específicamente. Los buscabas específicamente, y todos habían sido pintados varias veces a lo largo de los años. Amanda había llamado a la policía y yo seguía buscando, y fue entonces cuando encontré algo que lo empeoraba todo, infinitamente más. En el ático, detrás del aislamiento, había una caja metálica. Tenía un candado que había sido cortado. Dentro había fotos más recientes e impresiones digitales. Esta vez, había fotos de los Carter, la pareja de ancianos a quienes compramos la casa, realizando sus rutinas diarias. Los Carter, la pareja de ancianos a quienes compramos la casa, realizando sus rutinas diarias, completamente ajenos a que estaban siendo fotografiados. Ajenos a que estaban siendo fotografiados. La última foto estaba fechada solo 2 meses antes de que nos vendieran la casa. La policía llegó en 20 minutos. 2 agentes que parecían preferir estar en cualquier otro sitio hasta que les enseñé lo que habíamos encontrado. Pidieron refuerzos y pronto nuestra casa se llenó de investigadores. Un detective llamado Morrison tomó nuestras declaraciones mientras un equipo forense lo fotografiaba todo. Nos dijo que llevaban años buscando algo así. Al parecer, había habido denuncias de antiguos residentes. Esta casa se remontaban a décadas atrás. Correos que desaparecían, objetos que se movían mientras la gente estaba presente. Estaba en el trabajo, mascotas que se mostraban agitadas en lugares concretos de la casa, pero nadie había encontrado pruebas concretas hasta ahora. No había encontrado pruebas concretas hasta ahora. El detective nos preguntó si habíamos notado algo inusual desde que nos mudamos. Y entonces Amanda recordó algo. Fue entonces cuando Amanda recordó algo. 3 días después de mudarnos, recibimos una tarjeta de bienvenida en el buzón. No había nada inusual en eso, excepto que mencionaba lo bonitas que eran las cortinas de nuestro nuevo dormitorio. Cortinas que habíamos colgado la noche anterior en nuestro dormitorio del 2º piso, que daba al patio trasero donde nadie debería haber podido verlas. Esa noche nos alojamos en un hotel mientras la policía registraba nuestra casa. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando fuimos a pagar la habitación, el recepcionista me entregó un sobre. Alguien lo había dejado para nosotros.
Sin nombre, sin remitente, solo nuestros nombres. Estaban escritos con la misma letra obsesivamente pulcra del cuaderno. Dentro había una hoja de papel con unas palabras escritas a máquina. No deberíais haber abierto esa puerta. Los Carter entendieron el acuerdo. Dormís tan plácidamente a las Carter. Once, 47 p.m. Tú a la derecha y Amanda a la izquierda. La taza de café azul es tuya, favorita. Ayer te dejaste un trozo sin afeitar justo debajo de la oreja izquierda. Casi se me doblan las piernas. Quienquiera que fuera, había estado observándonos durante 3 semanas. Conocía nuestras rutinas y nuestros hábitos. Sabía en qué lado de la cama dormíamos. La cama en la que dormíamos. El detective se llevó la carta como prueba. Pero ¿qué podían hacer realmente? Los agujeros en las paredes demostraban que alguien había estado observando, pero no tenían ni idea de quién. Volvimos a la casa con la empresa de seguridad. Tarde. Lo revisaron todo. Encontraron 2 agujeros más que se nos habían pasado por alto. Uno estaba en el techo del garaje y el otro en el conducto de ventilación del baño de invitados, techo del garaje, y otro en el conducto de ventilación del baño de invitados. Mientras instalaban cámaras y nuevas cerraduras, decidí hablar con los vecinos. La señora Vázquez, que llevaba 15 años viviendo al lado, se quedó callada cuando le mencioné lo de los agujeros. Me habló de un hombre llamado Eugene Caldwell, que era el propietario de nuestra casa en los años 80, antes de que se vendiera. Me habló de un hombre llamado Eugene Caldwell, que era el propietario de nuestra casa en los años 80, antes de que se vendiera. La primera familia de la que habíamos encontrado fotos. Había sido fotógrafo, dijo, y siempre llevaba consigo esas viejas cámaras, tomando fotos de pájaros y paisajes. Pero después de que su mujer lo abandonara, llevándose a su hija, se había vuelto recluso. ¡Qué extraño! La casa fue embargada en 1986 y él desapareció. Nadie sabía dónde había ido. Sin embargo, todas las familias que habían vivido en esa casa desde entonces acabaron mudándose. Normalmente en menos de 2 años y siempre con aire nervioso, pero sin decir nunca el motivo exacto. Las cartas siguieron llegando durante 2 semanas más, cada una más detallada que la anterior. Llegaban a diferentes lugares, mi oficina en la universidad, el buzón de la empresa de Amanda e incluso la casa. Lugares. Mi oficina en la universidad, el buzón de la empresa de Amanda e incluso la casa de mi madre, en Massachusetts, cuando fuimos a visitarla un fin de semana. Quienquiera que fuera Eugene Caldwell, o si era él, parecía conocer todos nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. La policía rastreó nuestros teléfonos, pensando que tal vez los habían pirateado, pero no encontraron nada. Incluso apostaron un coche camuflado fuera de nuestra casa durante unas cuantas noches, pero la carta siguió llegando. Unas cuantas noches, pero la carta siguió llegando. Una nota particularmente inquietante describía la pesadilla que había tenido 3 noches antes, con todo detalle, sobre caerme de un puente hecho de dientes, algo que solo le había mencionado a Amanda. Noches antes, con todo detalle, sobre caerme de un puente hecho de dientes, algo que solo le había mencionado a Amanda. A la mañana siguiente, estábamos en nuestro dormitorio con todas las ventanas cerradas y la nueva máquina de ruido blanco en marcha. El punto de ruptura llegó un lunes por la mañana de mayo. Me había tomado un día libre por enfermedad para reunirme con otro consultor de seguridad. Amanda había ido a trabajar temprano a una reunión de padres y profesores. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando oí pasos en la planta de arriba, lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando de una habitación a otra. Habitación. Cogí un bate de béisbol
Llamé al 911 y subí sigilosamente las escaleras. La puerta del dormitorio principal estaba abierta y había un sobre de manila sobre nuestra cama con la inscripción Último aviso. Dentro había fotos tomadas durante el último mes. Nosotros durmiendo, cenando, Amanda en la ducha, fotografiados desde fuera, a través de un hueco en las persianas del baño que no habíamos notado. Yo corrigiendo exámenes en mi escritorio. Pero lo último me hizo tomar una decisión por nosotros. Una foto de Amanda en su colegio, tomada desde dentro. Se la veía caminando sola por el pasillo de un aula vacía. Esa tarde metimos las cosas en los coches. Metimos todo lo que pudimos en los coches y no volvimos nunca más. 8 meses después, la casa sigue en venta. El agente inmobiliario dice que los posibles compradores siempre tienen una sensación extraña con respecto a ella. Ahora estamos de nuevo de alquiler al otro lado del estado y cada noche reviso las ventanas, los conductos de ventilación y las esquinas. Las paredes se unen con el techo. La policía nunca encontró a Eugene Caldwell ni a nadie. Nos estuviera vigilando, pero a veces me pregunto si realmente lo hicieron.